Bien, buenas tardes ya. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencia migratoria extraordinarias. Y me gustaría empezar diciendo que estamos ante un hito en defensa de los derechos humanos, en la defensa del interés superior del menor, ante un hito histórico, porque así lo llevan demandando los territorios frontera, donde llegan en pateras y cayucos menores no acompañados extranjeros, que lo llevan reclamando, repito, en los últimos 30, 40 años. Vengo de un territorio frontera, sé bien lo que expongo y es la primera vez que un Consejo de Ministros aprueba una modificación legislativa, una modificación normativa reclamada por los territorios fronteras en estas décadas. Hoy se ha aprobado por Real Decreto Ley, una vez que se solicitó a la Abogacía del Estado una evacuación de un informe que arbitrara si cabía esta fórmula jurídica. Así se avala porque hay urgencia y hay necesidad, si bien ese informe jurídico también advierte que al hablar, lógicamente, de distribución de personas, estas deben materializarse una vez se convalide el Real Decreto Ley en el Congreso de los Diputados. Hemos realizado una intensa labor negociadora en estas semanas que se unieron a las que hicimos en su momento con el apoyo de muchos grupos políticos para la proposición de ley que finalmente no se admitió a trámite el 23 de julio del año pasado, pero en esta ocasión, con los apoyos de entonces con quienes se ha hablado, se suma también el apoyo del grupo de Junts per Catalunya, con lo cual se garantizaría los apoyos suficientes para que este Real Decreto Ley sea convalidado en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, desde el Gobierno de España tendemos también la mano a aquellos partidos que votaron en contra el 23 de julio, al Partido Popular, incluso también a Vox, para que reflexionen y cambien el sentido de su voto en defensa, repito, de los derechos humanos y del interés superior del menor. Hablamos fundamentalmente de una solidaridad equitativa. El Real Decreto Ley tiene dos partes, una expositiva y otra dispositiva, y lo que hacemos fundamentalmente es dar respuesta porque los antecedentes, como saben ustedes, no dieron los frutos apetecibles. Es decir, hubo un Real Decreto en el año 18 con Pedro Sánchez ya de presidente del Gobierno para incentivar las plazas que acogían las comunidades autónomas, pero no dio el resultado que se esperaba, y luego ha habido conferencias sectoriales 22, 23, 24 que fueron importantes en cuanto al avance, daba ya guarda, tutela y custodia a las comunidades acogentes, pero estábamos hablando en cada ejercicio de 300 personas que salían de los lugares que tenían contingencia migratoria. Todavía a día de hoy hay acuerdos del año 22 que no han llegado esos menores a las comunidades que debían acogerlos. Por tanto, en este año y pico hemos estado claramente diciendo que la única solución definitiva, estructural y la más lógica era modificar el artículo 35, y para eso se ha hecho un trabajo durante este año, que quiero reconocer, entre el Gobierno de España y la presidencia del Gobierno de Canarias, también añadiéndose propuestas de los grupos políticos que se incluyeron en aquella proposición de ley del verano, que es la base del Real Decreto Ley aprobado en el día de hoy, que modifica, como digo, el artículo 35, porque es la mejor opción y es la más eficiente ante las respuestas que debemos dar en defensa de los derechos humanos. Por supuesto, hay consignación económica suficiente y además necesaria, y hay una parte dispositiva que brevemente expondré, fundamentalmente para tener claro lo que haya aprobado el Consejo de Ministros. El artículo 35 se modifica con 4 añadidos, el 35.2, el 35.3, el 35.4 y el 35.5. Aparecen con sus denominaciones en latín, bis, ter, quater y quinquies. Vamos al 35.2. ¿Qué establece el 35.2? Establece algo fundamental, y es que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde están representadas todas las comunidades autónomas, sigue manteniendo su plena autonomía y tiene la posibilidad de acordar y modificar cualquiera de los aspectos que está en este Real Decreto Ley, si así unánimemente lo dictamina. En tanto en cuanto se tiene ese acuerdo unánime de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, lo que se plantea en el 35.2 es que una comunidad autónoma, cualquiera, porque este Real Decreto es para el conjunto de las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, cualquier comunidad autónoma que tenga en un momento determinado una presencia de menores no acompañados extranjeros que multiplica por 3
su capacidad ordinaria, esa comunidad está en contingencia migratoria. Y por tanto, cuando eso se dé, es decir, multiplique por 3 su capacidad ordinaria, esa comunidad autónoma trasladará al Gobierno de España su situación de emergencia, de contingencia migratoria, para que se activen los mecanismos contenidos en este Real Decreto Ley. El artículo 35.3 establece una serie de criterios que pueden ser modificados de nuevo por la conferencia sectorial. Por eso, el papel fundamental que da este decreto ley a las autonomías. En tanto en cuanto esto se aprueba en la conferencia sectorial, se establece una serie de criterios, que son 50% población, esto es para la distribución de los menores, 50% por población, 13% renta per cápita, 15% tasa de paro, 6% el esfuerzo realizado, 10% dimensionamiento y así hasta el 100%. ¿En qué se basa esta propuesta? Está recogida fundamentalmente de las propias conferencias sectoriales del año 22, 23 y 24, que incluso la última tuvo el apoyo de los gobiernos del Partido Popular, que incluso entonces el esfuerzo realizado era un porcentaje mayor, un 45%, que el que se establece ahora en este Real Decreto Ley. Ese es el artículo 35.3. 4, lo que establece cómo debe registrarse el menor, con sus derechos perfectamente establecidos, preservados, con, lógicamente, Fiscalía del Menor interviniendo, que cuando un menor llegue y esa comunidad está en contingencia migratoria, una vez que se establezca todos sus registros, en 15 días sería distribuido a otras comunidades. Para la contingencia migratoria se establece un plazo de 12 meses para la reubicación de estos menores en las comunidades acogentes. El artículo 35.5 desarrolla todos estos criterios objetivos que ya han sido planteados y luego tenemos una serie de disposiciones que son relevantes, especialmente la disposición adicional 11ª. La disposición adicional 11ª, en la que aparece especificada la suficiencia económica, se establece una bolsa de 100 millones de euros para los traslados y la sobreocupación, es la que designa la capacidad ordinaria. Y aquí tengo que decir con claridad que la capacidad ordinaria de las comunidades se establece con criterios transparentes, objetivos y claros. ¿Cómo se establece esa capacidad ordinaria? Para el año 25, año en el que estamos, las comunidades autónomas tendrán hasta el 31 de marzo para trasladar al Gobierno de España las certificaciones, fe pública del funcionario pertinente de la consejería respectiva, de los menores no acompañados extranjeros que esa comunidad está atendiendo. De ahí saldrá un número total de menores no acompañados extranjeros en el conjunto del país. Pongamos un número redondo, 20.000. A continuación lo que se hace es que se coge la población del conjunto del país, pongamos otro número redondo, 50 millones de personas, entre esos menores no acompañados extranjeros que están en el conjunto del país, 20.000. Saldrá un número de esa división. Ese número es el mismo para todas las comunidades autónomas. El siguiente paso es coger la población de esa comunidad autónoma y dividirlo entre ese número que ha salido de la distribución del conjunto del país. Y eso dará un resultado. Esa es la capacidad ordinaria de esa comunidad autónoma. Por tanto, todas las comunidades autónomas tienen absoluta igualdad con respecto a la capacidad ordinaria, porque está basada en un criterio absolutamente objetivo como es la población. Para el año 25 será así. Para los siguientes ejercicios será exactamente lo mismo. Certificación de las comunidades autónomas, se establece la fecha del 15 de enero para saber, lógicamente, los menores que han estado en el año precedente, porque el número de menores fluctúa y en un ejercicio puede haber un número determinado en una comunidad autónoma y otro distinto en el año siguiente. Por tanto, los criterios son transparentes, objetivos, certificaciones de las comunidades autónomas, fe pública de los funcionarios pertinentes. Este Real Decreto Ley termina con otras disposiciones que completan el mismo y yo ya para terminar sí me gustaría agradecer el trabajo realizado durante todo este tiempo, ¿no? Como digo, estrecho con la presidencia del Gobierno canario y sus servicios jurídicos, a los responsables de los servicios jurídicos de los distintos ministerios, a la ministra de Infancia, Sila Rego, a la ministra de Inclusión, Elma Sáenz, a los ministros de Exteriores, de Interior, a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, y especialmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque esto lo llevan demandando 40 años los territorios frontera y es la primera vez que un gobierno central, ante una competencia claramente autonómica, porque así ha quedado claro
por el Tribunal Constitucional y otros órganos pertinentes, pone sobre la mesa una respuesta que entendemos que es justa, que es equilibrada, que da respuesta al fenómeno migratorio que en estos momentos está siendo incidido en ciertos territorios, que no ha sido fácil llegar hasta este punto y que tendemos, como dije anteriormente, la mano a todos los grupos políticos. Simplemente me gustaría terminar, lo hacía hoy en el Consejo de Ministros, lo hice también en el Congreso de los Diputados, que sería bueno que cualquier persona que tenga dudas pueda visitar un centro de menores. De los que están hoy en los territorios frontera, como en el 18 estuvieron en Andalucía, en Baleares o en el Levante en el pasado. Y que vean que en espacios donde caben 20 personas hay 300 personas. Y que son jóvenes de 15 años, de 10 años o de 5 años, que no pueden ni siquiera ser escolarizados en las mínimas condiciones dignas. Y que reflexionen, porque en este país fuimos capaces de acoger a decenas de miles de menores que venían tras la invasión de Ucrania y un conflicto bélico, que son los mismos menores, tienen las mismas edades. Lo único que les diferencia es el color de la piel. Por tanto, que tengamos criterio de Estado, que entendamos que no hay piel que defienda el que los niños son distintos unos a los otros, ni las niñas, y por tanto yo espero que lo que ocurrió el 23 de julio no ocurra cuando se convalide este decreto ley y tengamos muchos más apoyos que los que tenemos en el día de hoy. Creo que ahí se demostraría lo que significa tener concepto de Estado y partidos que defienden los derechos humanos, la dignidad y la igualdad.